Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo unos minutos llenos de emoción y disfrute viendo esta historia. Hoy continuamos con la apasionante historia de amor entre Alex y tú. Dos personas de mundos distintos que a pesar de todas las dificultades lograron encontrarse. Después de años de lucha, su amor finalmente ha sido aceptado por los padres de Alex. Parecía que la felicidad por fin sonreía, pero el destino siempre sabe cuándo sorprendernos. Entra en escena Mai, una joven hermosa y encantadora amiga de la infancia de Alex. No solo es la hija de la mejor amiga de la madre de Alex, sino también alguien que lo ha amado en silencio durante muchos años. Al ver a Alex cada vez más cerca de Tuna, Mai siente que todo su mundo se desmorona. Los celos, el dolor y el miedo a perder al hombre que considera su destino la empujan hacia la oscuridad. Comienza entonces a planear cómo recuperar a Alex a cualquier precio, incluso si eso significa destruirlo todo. ¿Logrará Mai su propósito? ¿O será que el amor verdadero entre Alex y tú podrá superar todas las tormentas? Acompáñenme en este episodio, donde el amor, la confianza y la traición se entrelazan para crear una historia que hará vibrar sus corazones. La mañana de octubre se derramaba en pequeños fragmentos de luz que se deslizaban por la ventana del despacho de Alex. Del café humeante se elevaba un aroma suave, mezclándose con el aire templado. Afuera, los arces frente a la empresa cambiaban de color. Sus hojas se teñían de rojo y naranja como brasas silenciosas, ardiendo bajo un cielo despejado. El otoño había vuelto, y esta vez también florecía dentro del corazón de Alex. Un otoño propio, dulce, sereno, lleno de amor. Después de años de tormentas, por fin sus padres habían aceptado su amor con Tuna. Aún recordaba con claridad aquella noche. Tuna le tomó la mano, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y una fe luminosa. «Hemos llegado muy lejos, ¿verdad?», le dijo ella, y esa frase seguía resonando en su memoria, estremeciendo su pecho. Tuna había regresado tras un largo viaje de trabajo en Japón, llevando consigo una elegancia nueva, una calma madura. No hablaba mucho, pero bastaba una sonrisa suya para que todo el cansancio de Alex se desvaneciera. Cada mañana iban juntos al trabajo. Al mediodía, ella le traía una pequeña fiambrera con su comida favorita. Por la tarde, paseaban por calles cubiertas de hojas doradas. Para Alex, aquellos eran los días más tranquilos y felices de su vida, como si el mundo entero girara suavemente alrededor de ellos. Pero la felicidad a veces es tan frágil como el vaho sobre el cristal, basta una brisa leve para hacerla desaparecer. Y la primera en sentir ese cambio fue Mai. Mai era la hija de la mejor amiga de la madre de Alex. Desde pequeña había pasado los días a su lado. Jugaban, estudiaban, crecían juntos. Todo el mundo decía, algún día serán pareja, y Mai, con la inocencia de su juventud, creyó en ello como si fuera una verdad indiscutible. Hasta que apareció Tuna. Esa mujer no era ruidosa ni ostentosa. Su mirada tranquila y su voz suave bastaron para conquistar el corazón de Alex. Desde entonces, en el alma de Mai, comenzaron a agitarse olas de celos, tristeza y desilusión. Aún sonreía cuando lo veía, aún lo llamaba con la misma ternura de antes, pero detrás de cada sonrisa se escondía una herida que nadie más podía ver. Alex no imaginaba que cada vez que hablaba de Tuna, con esa voz cálida, con esos ojos llenos de amor, cada palabra era como un pequeño cuchillo que se hundía más en el corazón de Mai. Aquel otoño las hojas de arce siguieron cayendo, pero para los tres, cada hoja tenía un color distinto: el rojo del amor, el naranja de la esperanza y el marrón melancólico de un corazón que se rompía en silencio. Mai solía ser una chica
que atraía todas las miradas. Sus ojos de un marrón profundo, como un lago en otoño, siempre reflejaban confianza y orgullo. Su sonrisa suave y encantadora era como una brisa de verano que llevaba el aroma de las flores. Ella creía que con el tiempo, Alex acabaría comprendiendo su amor, ese amor silencioso pero persistente, que la acompañó durante 10 largos años. Pero bastó una sola mirada de Alex hacia Tuna para que todo dentro de ella se derrumbara. Aquella mirada tierna, serena, llena de protección y deseo, era justo la mirada que Mai había soñado recibir alguna vez, la mirada que creía destinada a ella. Aquel día, Mai se escondió bajo un árbol junto al lago, mientras una hoja de arce caía sobre su hombro. A lo lejos, Alex y Tuna reían. Sus risas se mezclaban con la luz dorada del atardecer y se disolvían en el agua centelleante, como si el mundo entero se redujera a solo 2 personas. La escena era tan hermosa, que dolía tan perfecta, que se volvió cruel. Permaneció allí inmóvil hasta que las sombras cubrieron el lago y el viento del otoño trajo consigo un frío sutil. Dentro de Mai algo se quebró en silencio. Esa noche, en su habitación iluminada por la luz de una lámpara de cristal, Mai se miró al espejo. Frente a ella había una mujer perfecta, piel pálida, labios rojos, figura delicada, pero en sus ojos ya no quedaba ni rastro de la antigua seguridad. Lo que ahora habitaba en ellos era un vacío inmenso, lleno de dolor y orgullo herido. No podía aceptarlo. No podía permitir que Alex, el hombre que había amado, aquel que había caminado con ella en la infancia, se alejara por una desconocida. Mai lo sabía bien, la madre de Alex la apreciaba, confiaba en ella, incluso la había llamado la nuera ideal. Pero todo lo que alguna vez fue suyo se deslizaba entre sus dedos como arena fina. El amor, cuando se hiere, puede transformarse en obsesión. Y en medio de esa desesperación, Mai sintió que su corazón caía en un abismo, del que solo emergía un pensamiento: no lo perdería. Se acercó a la ventana y miró la ciudad encendida bajo la noche. Las luces se reflejaban en sus ojos frías y decididas. Murmuró con voz baja, casi como un juramento: no solo lo recuperaré, lo haré mío, cueste lo que cueste. Afuera, una ráfaga de viento otoñal rozó el cristal, arrastrando unas hojas que golpearon suavemente la ventana. Todo quedó en silencio salvo el latido apresurado del corazón. Temía el preludio de una tragedia que apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Mai se sentó en silencio junto a la ventana. La luz dorada del amanecer llenaba la habitación, pero no bastaba para disipar el frío que le pesaba en el pecho. No había dormido en toda la noche. En su mente solo aparecían imágenes de Alex y Tuna, juntos, cada gesto, cada mirada como cuchillas pequeñas hundiéndose en su corazón. Tomó el teléfono. Sus dedos temblaban apenas antes de marcar un número conocido. Una voz grave y áspera respondió del otro lado. «Señorita Mai, hace tiempo que no sé de usted. ¿Qué ocurre?» «Necesito que me ayude con algo», respondió ella con voz baja y firme. «Quiero saber todos los lugares a los que va Alex, las personas que ve, especialmente cuando está con Tuna». Hubo un silencio breve. El hombre llamado K era un detective privado que ya la había ayudado en algunos asuntos discretos. Tosió antes de preguntar: «¿Durante cuánto tiempo debo seguirlo?» «Hasta que yo diga que basta», contestó Mai, con la mirada perdida más allá de la ventana. «Y asegúrate de que nunca lo descubra», K asintió. Aunque no podía verla, algo en la voz de Mai le provocó un escalofrío. Había en ella una determinación helada, casi inhumana. Desde aquel día, cada noche, Mai recibía un archivo: fotografías, videos, informes breves. Todo llegaba a una dirección secreta. Ella abría cada imagen con lentitud, como si arrancara una a una
las fibras de su propia esperanza. Alex seguía con su rutina habitual. Salía de casa a las 7:30, pasaba por el café de la esquina, donde solía reunirse con Tuna. Se sentaba junto a la ventana, leía el periódico, sonreía a veces, como si recordara algo dulce. Luego, visitaba el taller de madera que su familia había invertido, revisaba materiales, hablaba con los obreros. Al mediodía, conducía hasta el huerto de pomelos, en las afueras, inspeccionaba la cosecha, bajo un sol que le doraba el cabello. Y por la tarde, su coche siempre terminaba en el pequeño valle donde vivía Tuna, entre campos de lavanda que teñían el aire de violeta. En cada fotografía, la mirada de Alex hacia ella era tan tierna que el mundo parecía detenerse. No hacían falta abrazos ni besos, bastaba con esa sonrisa para que Mai sintiera que lo había perdido todo. Amplió una de las imágenes el perfil de Alex bajo la luz del atardecer tranquilo luminoso. En ese instante Mai comprendió que la paz que él buscaba jamás la encontraría a su lado. «¿Qué tiene ella que yo no tenga?», susurró. Su voz tembló. Se mordió el labio hasta sangrar. Una gota cayó sobre la mesa, extendiéndose como un sello oscuro, la marca de una decisión sin retorno. Afuera el crepúsculo descendía lentamente, y dentro de Mai una noche distinta comenzaba a despertar silenciosa, fría y llena de destrucción. En los días siguientes, Mai vivió como una sombra. Su lujosa habitación se había convertido en una jaula dorada, donde ella misma se encerraba junto a las fotos, los videos y un torbellino de pensamientos sin salida. Cada noche abría aquella carpeta, el archivo de cada momento de Alex, y con cada imagen sentía cómo su alma se hundía un poco más en el amor que ya había perdido. Una tarde a finales de octubre comenzó a llover suavemente. Mai condujo fuera de la ciudad hacia el valle donde vivía Tuna. El camino serpenteaba entre colinas húmedas. El olor de la tierra mojada se mezclaba con el perfume de la lavanda como un eco del pasado. Detuvo el coche al borde del camino y salió. El barro salpicó su vestido blanco. A lo lejos, entre la llovizna, vio a Alex ayudando a Tuna a cubrir los campos de flores. Reían, y sus miradas se cruzaban, una promesa muda, tan delicada como definitiva. Mi permaneció inmóvil. La lluvia le empapaba el cabello, los hombros, el corazón. De pronto comprendió nada de lo que había hecho ninguna de sus lágrimas o celos podría traerlo de vuelta, porque Alex nunca le había pertenecido. Una ráfaga de viento sopló llevando consigo el aroma intenso de la lavanda. Mai levantó el rostro, los ojos llenos de agua y de claridad, y sonrió por primera vez en muchos días. Se acercó al pequeño lago del valle, donde el reflejo del agua mostraba 3 siluetas difusas: el pasado, el presente y el amor que ya se había disuelto hacía tiempo. Sacó el teléfono y comenzó a borrar todas las fotos, los videos, los informes. Con cada toque en eliminar, sentía que un fragmento de su dolor también desaparecía. Cuando la pantalla quedó en blanco, exhaló un suspiro leve, como si por fin se liberara de una piel antigua. Antes de marcharse, cortó una ramita de lavanda y la sostuvo entre las manos. «Sé feliz, Alex», murmuró. «Aunque no sea conmigo». El coche desapareció poco a poco entre la niebla del valle. Solo quedó en el aire el aroma persistente de la lavanda frágil, pero duradero, el último rastro de amor que ella dejaba atrás para él y para sí misma. Y en algún lugar, quizás el otoño sonrió, porque hasta el corazón más perdido había encontrado al fin su camino de regreso.
chúng ta lại đến với câu chuyện của Tử Na. Thì sau khi gửi con trai nhỏ ở nhà bà Tăng để bà trông giúp, Tử Na nhanh chóng xách giỏ và bước về vườn Thanh Long nằm cuối làng. Đó là mảnh vườn quen thuộc, nơi bao mùa nắng đã qua. Cô từng nhiều lần đi hái thuê để kiếm tiền. Hôm nay khu vườn ấy lại đang độ mùa quả chín. Trên những hàng cây thẳng tắp, những trái thanh long đỏ rực cong mọng như muốn rơi xuống đất, chịu nặng cả một vùng đầy sự sống. Cảnh tượng ấy khiến Tử Na dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như tình yêu thầm kín của cô dành cho Alex cũng nồng nàn ngọt ngào rực rỡ, nhưng lại lặng lẽ cất giữ trong tim, chưa một lần thổ lộ. Mỗi động tác hái quả của cô bỗng trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy niềm tin. Khi bàn tay chạm đến những ngọn thanh long sần sùi và rực rỡ, Tử Na lại nhớ đến khoảnh khắc tối hôm đó cô